Bueno, 9:30, así que vamos a comenzar porque el tiempo después lo necesitamos, ¿verdad? Así que felicitaciones a los cumplidos, dense un aplauso para que los demás los escuchen. Eh, bueno, y vamos a cerrar nuestros ojitos solo para hacer una breve oración. Padre, te damos las gracias por tu amor eterno, Señor. Gracias por tu resurrección, Cristo Jesús, para darnos vida eterna y salvación. Gracias por la palabra de hoy, Señor, por este discipulado, por el servicio. Que tu palabra corra, Señor, y sea de revelación a nuestra vida. Que abra los ojos de nuestro entendimiento, Señor, y traiga luz en cada una de las áreas nuestras. En el nombre de Jesús, amén. Bueno, y comenzamos. Hoy vamos a hablar dos temas, ¿verdad? Es nuestro sexto discipulado y felicitaciones a todos por haber estado hasta aquí firmes y prevaleciendo en eso. Ahí está el QR para que tú puedas abrir la clase. Vamos a estar ahí en el QR en el que dice tema 4 y tema 5. Y el tema 4 es el diezmo. El diezmo. Y es importante que acá somos discípulos, estamos siendo discipulados, entendemos que nosotros entendemos este principio bíblico, que entendemos este principio del diezmo, porque ya no somos creyentes, somos discípulos, pero es importante que entendamos todas las áreas que vamos a ver hoy y todas las explicaciones y todo el sustento bíblico que vamos a ver hoy, porque tú vas a estar discipulando gente. Y este es uno de los temas que trae más dudas, más preguntas, más esfuerzo para la gente comenzar a aplicar de las cosas como de la vida del nuevo creyente. Entonces, por eso es importante que si tú ya lo estás haciendo, si tú ya ejerces el principio del diezmo, maravilloso, pero que tú veas esto como que tú vas a estar discipulando gente y te van a llegar personas con estas preguntas y qué bueno que tú tienes el sustento bíblico y el entendimiento para responder. Entonces, número 1, el diezmo es una actitud de obediencia. Repite conmigo, obediencia. El diezmo no se entiende, simplemente se obedece. Es un principio que se obedece y que se empieza a aplicar, ¿verdad? Y ¿qué es lo que trae a mi vida? Trae muchas bendiciones, pero lo principal es que me proporciona cobertura y protección. Di conmigo, cobertura y protección. ¿Y cuántos quieren que el Señor le dé cobertura en su área de las finanzas y en toda la vida y que le dé protección? Eso dice el versículo, que tú reprenderás por mí al devorador. ¿Y quién quiere tener semejante escudo que es el Señor, reprendiéndonos del devorador y de todo el ataque que quiera venir a nosotros? Entonces, ahí en la lectura está Génesis capítulo 14, versículo 14 al 23, y yo te lo voy a resumir. Abraham viene de liberar a su pariente Lot, a las mujeres, a la gente, y trae un botín de esta victoria que tuvo, ¿verdad? Trae un botín, riquezas, y cuando él vuelve, dice que se encontró a Melquisedec. Melquisedec, sacerdote del Dios Altísimo. Y en el versículo 18 dice, saliendo Melquisedec, sacerdote del Dios Altísimo, sacó pan y vino. Pan y vino. Le dio a Abraham pan y vino. Y le bendijo diciendo, o sea, Melquisedec no le dio nada. Melquisedec vino a bendecirlo y le bendijo diciendo, bendito sea Abraham del Dios Altísimo, creador de los cielos y de la tierra, y le dio, y bendito sea el Dios Altísimo que entregó tus enemigos en tu mano. Punto seguido, dice, y le dio a Abraham los diezmos de todo. Él no le pidió los diezmos. A Abraham, como una actitud de agradecimiento de que acababa de tener una victoria, de que liberó a sus parientes, de que liberó a toda la gente, Abraham cogió todo ese botín y sacó el diezmo y le dio el diezmo a Melquisedec, el sacerdote, de todo. Entonces ahí es la primera vez que aparece el diezmo en la Biblia.
Y fue esa actitud de él, de un hombre que no conocía la Biblia, pero que tuvo ese agradecimiento. Me acaban acá de recibir, me han dado pan, me han dado vino, que vengo de la guerra, ¿verdad? Y me bendijo. Y yo, como actitud de agradecimiento, reconociendo a este sacerdote, le di el diezmo de todo. Entonces, en el versículo 23 dice, entonces el rey de Sodoma dijo a Abraham: dame a las personas y toma para ti los bienes. O sea, no me des ningún diezmo, llévate todo esto. Y respondió Abraham al rey de Sodoma: he alzado mi mano a Jehová Dios Altísimo, creador de los cielos y de la tierra, que desde un hilo, imagínate, un hilo, hasta una correa de calzado, nada tomaré de todo lo que es tuyo, para que no digas yo enriquecí a Abraham. Él le dijo: déjame la gente, llévate todo. Y él dijo: no, ni un hilo yo voy a tomar de lo que es tuyo. Coja su diezmo que yo me voy de aquí. No lo quiero, ¿verdad? Entonces aquí vemos cómo se nombra por primera vez el diezmo en la Biblia, y curiosamente lo hizo un hombre que nunca leyó la Biblia. Por eso entendemos que el diezmo es algo espiritual, porque él, sin haberlo sabido, sin nadie que se lo enseñara, lo dio, lo hizo, ¿verdad? Espiritual. Entonces, cada vez que tengamos una ganancia, siempre va a aparecer el rey de Sodoma diciendo: no lo des, quédate con todo, no des el diezmo, ¿verdad? Pero siempre que tengamos una ganancia, también saldrá a nuestro encuentro Melquisedec, y él no le pidió nada, ni siquiera le habló de dar, al contrario, lo bendijo, lo conectó con su naturaleza de victorioso, y él decidió hacerlo de su corazón. Entonces siempre vamos a tener en nosotros la decisión de hacerlo o no hacerlo, ¿verdad? De obedecer o de no obedecer. En mi mano está la decisión de querer conectarme con la bendición que viene de lo alto. Cuando soy conectado con mi naturaleza de bendición, puedo hacer mucho con poco. Repite conmigo: puedo hacer mucho con poco, ¿verdad? Porque Él es el que multiplica. Él cogió 5 peces y 2 panes y los multiplicó y dio de comer a una multitud. Entonces, con lo que nosotros tenemos, Él es el que tiene el poder de multiplicarlo. Entonces, diezmar es ponerse bajo la cobertura de un ministerio, en nuestro caso de Casa de Poder Miami, que te declara bendecido y que además nos conecta con lo celestial. Por eso es importante entender que no puedo diezmar en cualquier lado. Debo diezmar en donde está mi cobertura, en donde yo soy alimentado espiritualmente, ¿verdad? Y aquí vienen muchos casos que a ti se te pueden presentar cuando estés discipulando personas. Las personas te pueden decir: ah, no, pero es que mira, yo hago donaciones al hospital de los niños enfermos, yo doy comida a los pobres, yo mando donaciones a otra iglesia, a una persona que escucho, un mes ayudo al uno, un mes ayudo al otro. Eso no es diezmo, esos son donaciones. De pronto tú estás sacando tu 10% para ayudar a otras causas o ayudar a otras iglesias, pero eso no te es contado como diezmo, eso te es contado como una donación. Una donación, porque cuando explica el diezmo, dice: traed al alfolí aquí a tu casa espiritual los diezmos de todo lo que tú hayas ganado, ¿verdad? ¿Y quién de ustedes es alimentado y es formado como discípulo en Casa de Poder Miami? Entonces es acá, y lo demás son donaciones. ¿Y cuánto es el diezmo? El diezmo es el 10%. Si yo gané $1,000 esta semana, ¿cuánto es mi diezmo? 100. Si yo gané 2,000, 200. Si yo gané 5,000, 500. Si gané 10,000, 1,000. Y si gané 100,000, gloria a Dios, mi diezmo son 10,000. Y es así, es siendo fiel en lo poco, que Dios nos lleva a lo mucho. Nuestro primer diezmo fueron 20 y de pronto ahí nos parecía una fortuna porque necesitábamos esos 20 para la gasolina para regresar a la casa.
y la iglesia estaba en Coragüey y nosotros vivíamos en Fort Lauderdale. Pero fue nuestro primer diezmo. Y de ahí te puedo decir que vino la bendición de la obediencia. No importa si es poco o mucho, lo que importa es que sea tu 10%. Eso es lo que cuenta, ¿verdad? Entonces, Deuteronomio capítulo 14, versículo 22 dice: cada año sin falta aceptarás la 10ª parte de todo lo que produzca tu campo. ¿De qué? De todo lo que produzca tu campo. ¿Qué quiere decir todo? Quiere decir tu trabajo, quiere decir un regalo, algo que te dieron, de todo lo que entre a tu mano, de todo. Y ahí viene una parte muy importante que te puede pasar con las personas que tú estés discipulando. A mí muchas personas me dicen: pero Andy, es que yo no tengo un ingreso fijo, yo no tengo un trabajo, yo no tengo un ingreso fijo, yo de pronto hago un trabajito por aquí, me dan algún dinerito, me regalan por acá un familiar otro dinerito, pero no tengo un ingreso fijo, ¿yo cómo voy a diezmar? Bueno, de ese trabajito que me pagaron $200, 20, que mi hija me regaló 50, 5. Eso es de todo. Eso es lo que se refiere con de todo lo que produzca tu campo. Y uno diezma a quien reconoce como su cobertura espiritual, ¿verdad? Que es su casa, su iglesia. Ahora, Levíticos capítulo 27, versículo 30 dice: el diezmo de todo producto del campo, ya sea grano de los sembrados o fruto de los árboles, pertenece al Señor, pues le está consagrado. Otras de las cosas que produce el diezmo en mi vida es que aprendo lo que dice Proverbios 1:7, que dice: el principio de la sabiduría es el temor del Señor, el temor al Señor. Y ese temor no se refiere al miedo, no se refiere a que Dios me va a hacer algo malo, porque Dios es un Dios bueno y Dios te ama, Dios me ama. Ese temor se refiere a la honra que yo le quiero dar, al agradecimiento que yo le quiero dar, a lo que yo le quiero decir: recibe con olor grato mis diezmos, mis ofrendas, estoy agradecida por lo que tú has hecho en mi vida. Eso es lo que se refiere ese temor, a esa honra, y ese es el principio de la sabiduría. Cuando empezamos a tener ese sentimiento de honra, empezamos a ser sabios, se nos abre el entendimiento y empezamos a entender todas las otras cosas de la palabra, de la revelación y de la vida. ¿Okay? Ahora, en Hebreos capítulo 7, del versículo 1 al 7, vuelve el punto de Abraham cuando se encuentra con Melquisedec. Fíjate cómo siempre la Biblia se relaciona todo. Lo habíamos visto en Génesis, en el Antiguo Testamento, y ahora aquí en el Nuevo Testamento dice: porque este Melquisedec, rey de Salem, sacerdote del Dios Altísimo, que salió a recibir a Abraham, que volvía de la derrota de los reyes, y le bendijo, a quien asimismo dio a Abraham los diezmos de todo, cuyo nombre significa primeramente Rey de Justicia y también Rey de Paz, sin padre, sin madre, sin genealogía, que ni tiene principio de días ni fin de vida, sino hecho semejante al Hijo de Dios, y permanece sacerdote para siempre. ¿Quién era Melquisedec? Jesús, ¿verdad? Hoy celebramos la resurrección. Entonces era una teofonía de Jesús, Melquisedec, que le salió al encuentro, que le dio pan, vino y que lo bendijo, y a quien él le dio los diezmos. O sea, él lo reconoció, espiritualmente él lo reconoció y le dio los diezmos de todo. ¿Cuánto más nosotros lo reconocemos? ¿Verdad? Ahora, en el versículo 4 dice: considerad pues cuán grande era hablando de Melquisedec, de Jesús, a quien aún Abraham, el patriarca, dio diezmos del botín. Y en el versículo 6 dice: tomó de Abraham los diezmos, él tomó los diezmos y bendijo al que tenía las promesas. Bendijo a Abraham, ¿ok? Entonces, al regresar a Abraham de la guerra contra estos reyes, le salió al encuentro Melquisedec y le bendijo. Le dio pan y vino para refrescar a Abraham y a sus criados cuando estaban cansados. Dios nos conoce
Dios conoce a sus hijos en sus conflictos espirituales, en las situaciones que pasamos. Dios lo sabe. Si estás pasando por estrés financiero, si estás pasando por problemas, por dificultades, Dios lo sabe. Él sabía que venía de la guerra. ¿Y cómo viene la guerra? Cansado, herido, desesperado, sin comer muchos días. ¿Y cómo lo recibió? Con pan y vino. Y lo bendijo. O sea, restituyéndole sus fuerzas, ¿verdad? El pan, apúntalo ahí en tus notas, el pan es la palabra de Dios y el vino es la llenura del Espíritu Santo. ¿Cómo entonces se restaura? Con la palabra de Dios y la llenura del Espíritu Santo. Renueva tus fuerzas, renovó las fuerzas de Abraham y lo bendijo. Esto hace contigo. No es como que damos el diezmo y quedamos más reventados, más estresados, más desesperados. No, te bendice y restaura tus fuerzas, ¿verdad? Entonces, fue el que ministró su alma y espíritu cuando lo necesitó. Al diezmar, Abraham estableció un principio en lo espiritual, pero a la vez manifestó gratitud por lo que había recibido. Al diezmar estamos dando nuestro homenaje a Dios y nos estamos poniendo bajo su misión y reconociéndolo como nuestro rey. Y estamos poniendo todas nuestras cosas, nuestra vida, en sus manos y bajo su cuidado. Abraham no diezmó buscando prosperar, sino que lo hizo porque quería la cobertura de aquel que le había traído frescura a su espíritu con pan y vino. Abraham quería tener la cobertura de aquel rey que lo había bendecido. Diezmar te asegura que todo lo que hagas fructifique, sea productivo. Te asegura el cuidado de Dios en todas tus cosas. Te proporcionará protección y seguridad. No es que no nos sigan pasando cosas. Obvio que nos siguen pasando cosas, pero Dios está con nosotros. Dios nos está multiplicando. Dios nos está abriendo puertas. Dios nos está cerrando las puertas por donde no tenemos que estar y abriendo las puertas que Él tiene para nosotros, ¿verdad? Eso es lo que cuando estamos diezmando. Ahora, en Malaquías, capítulo 3, versículo 8 al 12, es fuerte, pero es lo que dice la palabra. Dice, traed todos los diezmos al alfolí, a la iglesia, y haya alimento en mi casa. Y probadme ahora en esto, dice Jehová de los ejércitos, si no os abriré las ventanas de los cielos. Escribe ahí, tú abrirás por mí las ventanas de los cielos y derramaré sobre vosotros bendición hasta que sobreabunde. O sea, no bendición para que nos alcance, que pasamos el mes raspando, sino hasta que sobreabunde. Escríbelo, porque esas promesas hay que declararlas. Es como dice Ciro, da lo mismo el que se ganó la lotería y no sabe que se la ganó que con el que no se ganó nada, ¿verdad? Hay que reclamarlo. Entonces escríbelo ahí para que tú la reclames, para que cada vez que tú empieces tu día, pero tú cumpliste el principio, diezmaste y tú lo tienes ahí y tú lo estás declarando y eso aumenta tu fe. Y viene el versículo 11, reprenderé también por vosotros al devorador y no les destruirá el fruto de la tierra, ni su vid en el campo será estéril, dice Jehová de los ejércitos. Y todas las naciones les dirán bienaventurados. ¿Cómo nos van a decir? Bienaventurados, súper bendecidos, porque serás tierra deseable. ¿Qué es tierra deseable? Que en vez de tú estar correteando, ¿qué hago? Dios mío, ¿de dónde genero? Necesito $100 más, $200 más. ¿A dónde hago? ¿Qué trabajo voy? ¿A quién le llevo? ¿A quién le hago? Tú eres tierra deseable. La gente quiere hacer negocio contigo. La gente te busca a ti. Se te abren puertas. Tierra deseable, dice Jehová de los ejércitos. En este pasaje el Señor nos motiva que nos volvamos a ponernos bajo su cobertura. Y Dios nos desafía que lo probemos, probarnos ahora en esto, para que veamos cuando alguien entra en su cobertura, las cosas vuelven a ubicarse en su lugar, se alinean a la palabra.
Dios le está diciendo que si se pone en cuentas con Él, se van a abrir las puertas de los cielos y todas las bendiciones volverán a fluir a nuestro favor. Y Él reprenderá por nosotros al devorador. Que la gente te va a ver como gente extraordinaria, gente ilustre y gente a quien van a querer bendecir. Amén. Entonces, diezmar no se cuestiona, diezmar solo se obedece, ¿verdad? Ahora, unos puntos que quiero agregar aquí rápidamente, me voy a tomar 5 minutos para esto. Yo entiendo con todo mi corazón, porque yo he estado ahí, cuando tú tienes que pagar esta semana la renta, el mortgage, y te hacen falta $1,000 y tu diezmo hoy tienen que ser 500. Entonces el pensamiento, ¿cuál es? Wow, pero si me faltan 1,000 y diezmo, ahora me van a faltar 1,500. Yo he estado ahí, yo no sé si a ustedes les ha pasado, ¿verdad? Entonces como que la matemática no te cuadra, porque estamos acostumbrados a hacer matemática de manera humana. Pero ¿quién cuando le ha faltado $1,000 para su renta o para su mortgage sale y los consigue? Y usted está bajo esa casa. No lo sacaron, usted está ahí, ¿verdad? Entonces, con esa misma fuerza que tú lo vas a hacer, pero ahora con la bendición de Dios, tú vas a tener los 1,500. Tú vas a tener los 1,500 porque Dios es fiel. Entonces, porque he estado ahí y porque he pasado muchas veces por eso, pero te puedo decir con seguridad, y aquí está Chala, que es la administradora, que jamás ha pasado un mes sin que no demos nuestro diezmo. O sea, las situaciones más duras, porque en donde más eres bendecido es donde más eres atacado, las situaciones más duras financieramente, pero no ha pasado un mes sin que no hayamos diezmado. Entonces, si a ti te faltan 1,000 y yo voy a dar mis 500 y en mi mente me van a faltar los 1,500, tú sabes que para esos 1,000, ¿tú qué haces? Haces más llamadas, buscas gente que te tiene pendiente dinero prestado, gente que te tiene pendiente cerrar negocios, y tú te mueves y te mueves y te mueves por esos 1,000. Haz lo mismo porque Dios te va a respaldar. Haz lo mismo. Yo te quiero mostrar algo como yo lo vi. Yo vi, si para mí mi cuenta más puntual que tengo que pagar es mi renta o mi mortgage, porque acá simplemente te van sacando de la casa, ¿verdad? No hay espera. Antes pagas tarde y ya tienes un fee, ¿verdad? Entonces, si para mí esa era como la cuenta que no se puede dejar de pagar, mira el diezmo como que es más importante que la renta, porque yo no puedo tener temor al hombre. Yo tengo que tener temor, que ya explicamos, honra y gratitud ¿a quién? A Dios. Entonces, para mí no puede ser más valioso una renta, un recibo de la luz, un recibo del agua. En mi escala de prioridades de mi corazón, tiene que ser lo más valioso en mi vida, honrar a mi Dios, que me tiene con vida, que tiene mis padres con vida, que me dio mis hijos. Esa renta, el día de mañana yo no voy a vivir en esa casa. Y el otro mes yo voy a estar todavía corriendo por pagar las cosas. Pero yo prefiero estar a cuentas en orden ¿con quién? Con Dios. Con Dios. Mira, yo me negocio con quien quieras. Yo me voy a negociar aquí abajo con quien sea. Mira, hacemos este trato, te doy aquí, en 8 días te doy lo otro, te doy un cheque. Miren, nosotros, ¿qué no hicimos? ¿Qué no hicimos para tener un carro? ¿Qué no hicimos para cada movimiento financiero? Pero con el Señor yo no puedo estar en eso. Con el Señor yo no puedo estar, no, esta semana que me entre, si el otro mes estoy mejor, entonces ahí sí diezmo. Ese no es el orden, es primero Dios. Primero Dios. Y cuando eso está claro en nuestro corazón, todo fluye. No lo digo desde el juicio, lo digo desde la experiencia, lo digo desde que he estado ahí muchas veces, y lo que se aprende con la experiencia, las cicatrices de la experiencia no se compran en el mall, ¿verdad? Eso no se paga
con American Express. Entonces, deja el miedo, porque dice que no se hace ni por tristeza ni por necesidad. Que no diezmamos ni por tristeza ni por necesidad. No diezmamos porque, ay no, si yo no estoy, entonces aquí no va a haber para pagar las cosas. No, mi amor, contigo o sin mí, el Señor sostiene su casa y el Señor sostiene la iglesia. Y Él va a traer otro, lo va a bendecir y Él va a ser fiel y va a sostener su casa. Pero yo no quiero que traiga otro, yo quiero que me use a mí, ¿verdad? Bendíceme a mí porque yo soy fiel contigo. ¿Cuántos dicen eso? Entonces levanta tu mano y le dice, Señor, heme aquí, bendíceme a mí, envíame a mí, que yo soy fiel y obediente. Así es, amén. Ahora, 5 minutos me tomo para esto. Cuando ya estamos en esta etapa que somos discípulos y que tenemos el entendimiento y que sabemos que el 10% lo doy por obediencia y con alegría, atención al otro 90%. Porque es que el problema no es que no quiero obedecer a Dios y que no quiero honrar a Dios y no esos 500. El problema es que el otro 90% no me está siendo suficiente. Eso no es. Ese es el problema de la persona. Entonces, con ese 90%, 3 cositas que te comparto rápido, necesito estar atento. ¿Qué está pasando con el otro 90%? Decisiones financieras. Yo no puedo tomar decisiones financieras de que voy a tomar un nuevo auto, a moverme a otra casa, a meterme en otro compromiso financiero porque este mes me fue bien. Yo necesito entender que vivo en un mundo de estaciones. ¿Cuántos saben que hay verano y que hay invierno? Lo dice el versículo, mira la hormiga, cómo trabaja en el verano para resguardarse en el invierno. Entonces, todos sabemos como empresarios y personas que conocemos el mercado que hay meses buenos y que hay meses malos. Entonces, no es esperar a que como yo estoy aquí, todos mis 12 meses son maravillosos, porque hay estaciones, hay verano e invierno para todos. Lo que necesito es tomar decisiones financieras sabias. Yo no me meto en más gastos basado en mi mejor mes. Yo miro mi presupuesto, o sea, digo, nosotros miramos nuestro presupuesto con el peor mes, mi peor ingreso. Con ese yo me tengo que acomodar a que el 90% yo puedo pagar con lo peor. Ese es donde yo tengo que vivir, eso es lo que tiene que ser mi carro, eso es lo que tienen que ser mis gastos. ¿Sabes por qué? Porque libertad financiera no es ganar $10,000 mensuales. Libertad financiera es vivir con menos de lo que es mi ingreso. Eso es libertad financiera. Si yo gano un poquito más y subo mis gastos, voy a seguir en estrés financiero. Si yo gano $10,000, pero yo gasto 11,000, voy a vivir en estrés financiero. Si yo gano $20,000, pero yo vivo con 25,000, voy a vivir en estrés financiero. Entonces es ajustar nuestros gastos, ¿verdad? Y yo te invito a que hagas un ejercicio mañana. Yo te invito a que 5 minutos, te toma 15 minutos, revisar tu tarjeta, todo lo que salió en el último mes y haz cuentas a dónde se va tu dinero. Suma las comidas que compras por fuera, suma la velita bonita que encontraste en un shopping, suma el pedidito de Amazon, los de las páginas de China, suma lo que parece poquito, los 8 acá, los 12 allá, ay qué baratillo, este 5, este 4, este 3, súmalo. Y yo te aseguro que te da $200. Pero como es de 8 en 8, de 5 en 5, no nos damos cuenta. Pero como aquí el diezmo son 200, estoy sudando ahí, temblando. Pero en el tiquitique del restaurante aquí, el juguito allá, el cafecito aquí y el tal, no nos dimos cuenta que fueron 200. Entonces, ojo al 90. En el 90 tenemos que aprender a ser buenos administradores. Tenemos que aprender a producir más. Dice el versículo en Génesis 26 que Isaac abrió nuevos pozos.
ya no puedo recortar más de ningún lado, tengo que abrir nuevos pozos, nuevas fuentes de bendición, nuevas fuentes de ingreso. En eso es lo que yo me tengo que mover, pero lo que no puedo mover es mi 10%. Amén. Y ahí, hasta ahí les dejo esos tres cositos, porque esa es otra clase. Ese es el seminario de emprendedores a empresarios en el reino, pero haz la tarea mañana. Haz la tarea mañana y revísalo, ¿verdad? Revísalo. Entonces, avanzamos en el siguiente parte, que es el poder de la siembra. Repite conmigo, siembra. Siembra. Entonces, dice, no os engañéis, Dios no puede ser burlado, pues todo lo que el hombre sembrare, eso también cosechará. Gálatas capítulo 6, versículos 7 al 8. Todo lo que sembramos en el campo germina y produce frutos, ¿verdad? Toda semilla un fruto va a dar, porque es una ley de Dios. Todo lo que se siembra se cosecha. Desde Génesis el Señor afirma que mientras exista la tierra y haya semilla, todo germinará y producirá fruto. De la misma forma que la tierra produce muchos frutos, después de que se han plantado semillas, así ocurre cuando sembramos en nosotros mismos. Todo lo que sembramos en nosotros mismos va a producir fruto. Eso es lo que vamos a recoger. Según la semilla, según la especie que sembremos, eso es lo que vamos a recoger. Ahora, hay muchas personas que cuando hacen un balance de su vida, llegan a la conclusión que son más los frutos negativos recogidos que los buenos. Entonces comienzan a preguntarse, ¿qué sucedió? ¿Por qué mis hijos están así? ¿Por qué las cosas están saliendo mal? ¿Por qué no fluyen las finanzas? ¿Qué pasó con la empresa? ¿Por qué mis hijos tienen vicios? ¿Verdad? ¿Qué está pasando? ¿Qué está pasando en la vida? ¿Por qué está pasando esto? Y no nos damos cuenta que no es algo del momento, que no es algo de ese día, no es algo de ese mes, no es algo de ese año. No empiezan a buscar excusas y culpables, pero realmente ha sido una siembra, una cosecha resultado de una siembra. Una bancarrota no es de un día a otro, es de años de haber estado en ese gastando más que lo que entra, ¿verdad? Una enfermedad que tenga que ver con algo que se pudo cuidar. Entonces siempre es importante revisar qué hemos sembrado, pero más importante, con el pasado no podemos hacer nada. ¿Qué estamos sembrando hoy? ¿Qué estamos sembrando hoy? Porque dice, Dios no puede ser burlado. Todo lo que el hombre sembrare, eso cosechará. Si hemos sembrado amor, vamos a recoger amor. Si hemos sembrado lealtad, vamos a recoger lealtad. Todo lo que se siembra en la vida, bueno, regular o malo, eso mismo se recoge. Entonces, muchas veces los padres siembran semillas incorrectas en su hogar y sus hijos se dan cuenta. Entonces, porque es vicioso, pero no se dio cuenta que con todo se tomaba un vino, o que con todo se tomaba una cerveza, o que fumaba, y ahora puede ser que el hijo tiene otro vicio diferente, no lo mismo. Y wow, pero ¿cómo tienes ese vicio? Pero fue una cosecha de lo que se sembró, ¿verdad? Entonces, es importante saber que el que siembra para su carne, dice Gálatas 6:8, de la carne segará corrupción, mas el que siembra para el espíritu segará vida eterna. Y eso es una afirmación, ¿verdad? Que tiene el propósito de enseñarnos. Ahora, cuando buscamos a Dios, cuando asistimos en la iglesia, cuando estás acá como tú has estado estos 6 discipulados, cuando estás leyendo la palabra, cuando estás tomando tu tiempo para orar, ¿en dónde estás sembrando esas semillas? En lo espiritual, en tu espíritu, en tu fe. Estás sembrando y eso es lo que tú vas a cosechar. Estás sembrando en el espíritu y vas a cosechar. ¿Qué cosechas? Cosechas fe, cosechas paciencia, cosechas los frutos del Espíritu Santo, cosechas paz, cosechas gozo. Eso es lo que tú estás sembrando, ¿verdad? Ahora, ¿qué significan semillas de la carne? Porque dice, en la carne o en el espíritu. Vanidad, cuando se irrespeta el cuerpo,
¿verdad? Cuando hay vicios, licor, droga, adulterio, deshonestidad, gente que hace pequeñas cosas y cree que no pasa nada, ¿verdad? Trabaja en una empresa y coge algo que no le corresponde o mueve algo que no es, está sembrando para cosechar después ¿qué? Deshonestidad. Deshonestidad. Entonces, esas son semillas malas, pueden ser buenas o malas, que sembramos todos los días. Lo que sembramos en nuestra niñez, lo cosechamos en nuestra juventud. Lo que sembramos en nuestra juventud determina nuestra adultez. Y ahora lo que sembramos en la adultez es lo que va a determinar nuestros siguientes años y nuestra vejez, ¿verdad? Entonces, si yo quiero cosechar salud, ahora tengo que estar sembrando en eso. Si yo quiero cosechar estabilidad y paz financiera y un retiro tranquilo, ahorita tengo que estar sembrando en eso. Tengo que estarlo pensando. Wow, me quedaron $400, un mes espectacular. Entonces los $400, ¡suah! un lo que sea, me lo gasto en lo que sea, pero no pienso, voy a empezar a sembrar en un retiro o voy a invertir para dentro de unos años, ¿verdad? Todo lo que siembre ahorita es la ley de Dios. El que siembra engaño, recoge engaño. El que siembra ternura, recoge ternura. Y es muy importante que la palabra dice que es como la semilla de mostaza que crece y es un enorme árbol. Eso tenemos que tener en cuenta. Wow, como una manera grosera de contestar. Fue una semilla tan chiquitica. Un momento de rabia, fue una semilla tan chiquitica, pero esa semilla chiquitica crece a un árbol gigante y eso yo voy a cosechar. Entonces, eso lo tenemos que tener en cuenta. Así como la fe se vuelve gigante, cada semilla que sembramos también. Si sembramos en nuestros hogares la paz y el orden, vamos a cosechar lo mismo, ¿verdad? Lo más valioso, el ejemplo. El ejemplo, más que las palabras, las acciones. Entonces dice en 2 Corintios capítulo 9, versículo 10, y el que da semilla al que siembra y pan al que come, proveerá y multiplicará vuestra sementera y aumentará los frutos de vuestra justicia. ¿A quién él le da semilla? Al que siembra. Y el que da semilla al que siembra. Cada semilla que tú siembras, dice la palabra, lo dice el Señor, te va a dar nueva semilla. Lo que sembramos hoy en nuestros diezmos y en nuestras ofrendas, Él nos va a dar nueva semilla esta semana para volver a sembrar. Lo que sembramos en honra, lo que sembramos en amor para otros, lo que sembramos en servicio. Todos aquí, la mayoría somos servidores. Lo que sembramos el martes en nuestros grupos de conexión, Él nos va a dar nueva semilla para sembrar más. Entonces, importante que valoremos esa semilla. Si tú vas a dar tu semilla, vas a dar tu diezmo, que sea lo primero, para que no estés al final en ese debate de wow, listo, tuve mi ingreso, pero entró la cuenta de la luz, la cuenta de esto, el pago de esto, el pago de esto, el pago de esto, y se fue. Y ahora ya no quedó el diezmo. Tiene que ser al revés. Primero el diezmo y luego todo lo demás. Porque dice los primeros frutos. Y eso es una buena semilla. Y la palabra dice que hay semillas que producen al 30, semillas que producen al 60 y al 100 por 1. ¿Y tú quieres que la tuya sea cuál? La del 100 por 1, ¿verdad? La del 100 por 1. Entonces, lo que sembramos como hijos, como empleados, porque todos tenemos una autoridad en nuestro trabajo, en nuestra ocupación, en lo que nosotros hacemos. Todo lo que sembramos con esa persona, lo vamos a cosechar. Así es la ley de la siembra. El que siembra escasamente, también segará escasamente. Y el que siembra generosamente, también cosechará. Dice 2 Corintios capítulo 9, 6.
¿quién quiere cosechar abundantemente? ¿Cómo tenemos que sembrar? Abundantemente. La cosecha es según la siembra. Quienes siembran poco, recogen poco, pero los que siembran mucho, recogen mucho. Ahora, la mala semilla que sembramos, desconociendo los principios bíblicos, no sabíamos y sembramos una mala semilla, eso se puede cancelar. Por la gracia de Dios, una vez que aceptamos a Jesús en nuestra vida, somos hechos nuevas criaturas, ¿verdad? Se canceló, confiamos en Jesucristo como el médico que vino a sanar nuestro espíritu, nuestra alma, nuestro cuerpo, y somos nuevas criaturas. Pero si seguimos sembrando lo malo, hoy necesitamos decirle, perdóname, Señor, la ignorancia me hizo sembrar en territorios equivocados, perdóname si fui desobediente, pero hoy tengo la posibilidad de que tú borres todas esas malas semillas, arranques todo esto, limpies el terreno de mi vida y pedirte semillas buenas para plantarlas y empezar a vivir de acuerdo a tu voluntad. Pidámosle al Señor semillas para sembrar lo bueno, sembrar valores espirituales agradables como el amor, el cariño, la ternura, la fidelidad, la generosidad. ¿Cuánto sembramos para bendecir? ¿Cuánto sembramos para bendecir a nuestros padres? ¿Cuánto sembramos para bendecir a otro? ¿Verdad? Hay que pensar que muchas personas necesitan lo que a nosotros nos sobra. Tenemos 2 pies, pero puedes tener no sé cuántos zapatos. Y mucha gente necesita lo que a ti te sobra. No lo viejo, no lo malo, lo bueno, ¿verdad? Entonces, entre más abundantemente sembramos, más abundantemente cosechamos. Y para cerrar, muy importante, las clases de semillas. No todas las semillas producen lo mismo. Cada semilla sirve para lo bueno o para lo malo, para lo positivo o lo negativo, para el espíritu o para la carne. Pero hay unas que dice la palabra que no dan fruto. Dice, sembrarás, mas no cosecharás. Pisarás aceitunas, mas no te ungirás con el aceite. Mas no beberás el vino. En Miqueas 6:15. ¿Cuáles son esas semillas que no dan fruto? Cuando sembramos en nuestras fuerzas. Trabaja y trabaja, dice la Biblia, con pan de dolores. Come pan de dolores. Trabaja en sus propias fuerzas, cansado, agotado, y dan algo de fruto. Siembran mucho, pero recogen poco. No se sacian, no se calientan. El que trabaja jornal diario echa su salario en saco roto. Eso es cuando nuestras inversiones excluyen o tienen a Dios fuera del primer lugar que le corresponde al Señor. Estaremos trabajando sin el respaldo espiritual necesario para que la cosecha sea abundante y para que dé muchos frutos. En Génesis 26 habla de Isaac, cómo cosechó aquel año al 100 por 1. Escríbelo ahí, cosechó al 100 por 1 y lo bendijo el Señor. Y el varón se enriqueció y fue prosperado y se engrandeció hasta hacerse más poderoso. Hato de ovejas, de vacas, de labranza, que los filisteos le tuvieron envidia. Entonces, ¿qué pasa ahí en ese capítulo? Isaac, a pesar de las circunstancias adversas, hizo la voluntad de Dios. Se quedó en la tierra que Dios le dijo y sembró en ese año malo. Trabajó, se esforzó, sembró, le cerraban los pozos, él abría los pozos, abría nuevos pozos. O sea, me cerraron la puerta por aquí, abro otra, busco otra, pero en obediencia a Dios, en la tierra que Dios le dijo y donde Él le dijo. En nuestro caso, diezmando, diciéndole al Señor, Padre, es por aquí, es por allá, no en nuestra propia fuerza. ¿Y cuál fue la conclusión? Que cosechó al 100 por 1 y se enriqueció. Esto último es lo estratégico, ya que me habla de que debo sembrar en los propósitos de Dios. Dilo conmigo, en los propósitos de Dios. Y esto tiene que ver con 2 cosas, la iglesia del Señor y el reino del Señor. Así que el Señor nos dé la sabiduría, la claridad para de aquí en adelante sembrar en nuestra vida y en la de nuestras familias la buena semilla.
la obediencia a Él, la buena semilla, y Él es el que nos bendice, nos hace prosperados y nos hace que multipliquemos al 100 por 1. Amén.